regresamos. Bueno, y justo acabamos de ingresar y estaba viendo que estaban como grabando, están grabando como un comercial, no sé si un comercial o una película, una serie. Feliz tarde, familia, hello people, ¿cómo están? Y nosotros estamos arrancando el recorrido hoy desde SeaWorld. Vamos a estar viendo las atracciones, los animales, promociones y todo lo que ofrece el parque. Así que les invito para que no se desconecten y nos sigan en todo este recorrido. ¡Vamos allá! Lo primero que te vas a encontrar, sobre todo si agarras hacia los restaurantes, si agarras como que vas para el escenario principal, esta área de los delfines. Y hay unos delfines acá que se llama Dolphin Nursery. Mira para acá. Mira. ¡Qué bello! Fabi, míralo. ¡Órale, ya viene! ¡A comer pescadito! ¡Vienen a comer pescadito! ¡Qué lindos! ¡Wow! Buenísimo. 2 horas después. Saluda. Sí, con la mano. Ya en mi barrio este bicho ya le hubieran dado chicharrón. Este sí lo hubieran hecho con tajadas y frito. 2 metros algo. Sí. Está bien grande. Este no creo que sea un bebé. Este sí ya está más grande. Ya no me gustó porque ya no mojó este carichivo. Ya no mojó. Ahí está, qué bonito. Entramos a mano derecha y encontramos el mapa. Específicamente en el mapa te vas a encontrar los diferentes escenarios. Hay 4 escenarios que son súper grandes. El de las orcas, también está aquí el de los delfines, también vas a encontrar el escenario de los leones marinos o las focas, y también está otra área de los de delfines. Hay varios escenarios que son súper grandes. En ciertas temporadas les invito para que puedan aprovechar porque vienen unos conciertos brutales. Nosotros venimos a ver a Luis Fonsi aquí y lo único que pagamos pues fue la entrada del parque, y ya nos incluyó todos los conciertos. Y también hay una variedad enorme de restaurantes y hay unas opciones que tú te puedes encontrar específicamente en la aplicación. Así que si vas a venir, tienes que descargar obligatorio la aplicación con ese código QR. Ahí vas a poder ver horas de los shows, vas a poder ver el mapa y vas a poder ver todo lo que te ofrece aquí SeaWorld Orlando. Bueno, venimos caminando, estamos específicamente hay como un puente, sí es un puente de madera que está en medio de un lago grandísimo, que están las atracciones, vas a ver las montañas rusas. También hay una área donde están unos flamingos que tú los rentas por un costo adicional. Aquí de verdad que uno se la pasa brutal. Hoy nos está haciendo un excelente día. Y por todos lados, vale recalcar que por todos lados nos estamos encontrando la producción que está grabando un comercial. Hoy me he propuesto subirme a algunas montañas rusas, me he subido a varias de acá. E incluso estaba viendo una nota que dice que la montaña de Maico es la montaña rusa más fuerte de la Florida, es una de las más grandes. Equivocado, yo podría decir que está comparado e incluso con Universal, porque Universal también te vas a encontrar montañas rusas bastante fuertes, así como lo es la Velocicoaster, Hall, entre otras. Así que si pensabas venir solamente a ver animalitos o a mojarte, no, este no es un parque, incluso este no es un parque acuático, este es un parque marino, donde hay muchos animales, vida marina. Vas a ver orcas, vas a ver delfines, vas a ver leones marinos, vas a ver, en fin, una cantidad enorme de animales que te la vas a disfrutar y te la vas a pasar por acá brutal. Hello people, ¿cómo están? Y venimos a ver el show de las orcas aquí en SeaWorld. Ya va a comenzar, así que les invito para que no se desconecten y lo puedan ver completito. En esta temporada lo están haciendo 2 veces al día, así que a las 12 y a las 6:30 el show de orcas no te lo puedes perder. Está brutal aquí en SeaWorld. Faltan 10 minutos para que comience. Es el show de las orcas. Estamos en el auditorio, uno de los auditorios principales, y vamos a ver el show de las orcas, de las ballenas asesinas aquí en SeaWorld. Vea.
algo aquí. Así no moja. Salimos del espectáculo de las orcas, estuvo demasiado bueno, 10 de 10, yo creo que el mejor show que he visto de acá de SeaWorld. ¿Qué te pareció? Hermoso, son espectaculares esos animales, de verdad. Son demasiado bellos, sí. Preciosos, sí. Comen, bueno, a uno se lo pueden comer de un bocado. El show de orcas está demasiado bueno. Bueno, y salimos del simulador y específicamente hay un área de una beluga, algo así se llama, es como un delfín blanco que lo puedes ver y lo puedes ver por arriba y también lo puedes ver acá abajo. Yo nunca lo había visto y supuestamente vive en el Ártico y en esta área donde estamos está bien frío, pero bien frío, ya casi solo estamos nosotros y tienen como un pequeño, bueno, tienen un acuario donde hay un león marino y está también aquí la beluga. Así que nada, esto está frente del show de orcas. Esto es en SeaWorld, de verdad súper recomendado. Se lo van a pasar brutal. Y también, bueno, si quieren vivir la vida ahí más extrema, también están las montañas rusas. Tienen botes y un trineo. Tenían un león marino y tenían una beluga. Bueno, es como delfín blanco. No sé. Está bonito. El simulador está... Sí da miedo. Porque te pones así como boca abajo y como que vas en el agua, arriba en el cielo, como que vas en un helicóptero, no sé, está brutal. O cómo le hacen esto, no sé cómo le hacen. Este es un león marino. Estamos saliendo de la tienda del simulador que está aquí, donde está la beluga. Es un delfín como blanco, como este, así con una cabeza. Y nomás en la salida van a encontrar la tienda que tiene pues mucha mercancía, tiene muchas cosas bonitas que ver. Miren, por ejemplo, aquí está este dientón. Para los niños, estos que tiran burbujas, tiburones, pingüinos, aquí están las ballenas, aquí están las orcas. Si quieres llevarte un regalo, un souvenir, esta es la mejor opción para que puedas venir y encontrar las ballenas. También camisas, vas a encontrar camisas y más o menos, por ejemplo, esta, vamos a ver, tengo una camiseta de SeaWorld y este es como manga larga, esta cuesta $45. Ahí ustedes buscan su talla, hay diferentes estilos. Miren, aquí hay una foca, qué bonito. Está súper recomendado, súper bonita esta tienda, tienen que venir, mucho souvenir. Y me gustaron los sombreros, ya se los voy a enseñar los sombreros. Si ustedes quieren ponerse un pulpo, ¿o qué es esto? Un calamar, pulpo, mantarraya, calamar, ¿verdad? Un calamar de sombrero. Aquí lo van a encontrar, un calamar, hay un, no sé, un coral, un squishy. La foto. Bueno, hay espadas. Para los que les gusta jugar a las espaditas. No. Aquí las encuentran. Cabo Kowalski. Los pingüinos de Madagascar. Estos son los pingüinos de Orlando, los pingüinos de SeaWorld. Skipper. Todos los personajes de Plaza Sésamo y toda la merch de Plaza Sésamo la vas a encontrar acá. Mira, acá está Elmo. ¡Elmo! A mí me encanta mucho Elmo, pero mi favorito de Plaza Sésamo siempre fue el monstruo come galletas. Por ejemplo, este de acá está súper chévere. Galletas. Y acá hay una experiencia que en ciertas horas del día viene el personaje a tomarse fotos con
con los niños. Y bueno, también con los adultos, pues también se vale. Hay recuerditos, souvenirs, hay camisas, hay botes, hay de estas, algodón de azúcar, qué rico. Hace tiempo no como algodón de azúcar, hay palomitas, diferentes camisas, pijamas, hay de estas diademas en Disney. Hay vinchas, aquí hay de estas otras diademas. Pero les invito para que descarguen la aplicación, porque en la aplicación van a poder ver toda la información de los horarios de los shows y todo lo que hay. Y en esta área específicamente, ¿dónde está Elmo? Yo era un niño, recuerdo cuando crecimos viendo esto. Ahí está el desfile. Muchísimos niños, este es el área preferida de los nenes. Entonces, si tú vienes con niños, sin duda, a las 2:30 de la tarde tienes una cita aquí en el área de Plaza Sésamo, así que tienes que venir. Oh my God! ¡Wow! Y aprovechar porque esta área, porque este desfile específicamente está demasiado brutal. Miren, esta es una de las montañas rusas más fuertes de aquí del parque, porque yo creo que sí, la más fuerte se llama Meiko. Hoy Janina se va a subir acá en nombre mío y se va a subir solita y no hay nada de fila, mira, 5 minutos de espera. Esta montaña rusa es bastante alta, es bien fuerte. Estamos en el auditorio de los Delfines, específicamente este auditorio, ¿como cuántas personas habrán acá? Unas 2000 personas, ¿sí? Más o menos, sí, más o menos, es súper grande, véanlo, súper grande. Y acabamos de ver, hay muchísimos delfines aquí en esta área y los delfines están catalogados como los animales más inteligentes del mundo. Siempre parece que están riendo y los que están en esta área de acá son extremadamente juguetones. Hay muchísimos delfines y se ven bellos. Me encantaría tocarlos. Nunca he tocado un delfín. ¿Vos has tocado alguno? Yo tampoco. Pero no sé, se me hace que la piel es como, no ligosa, pero sí suave. No sé, lo que se alcanza, lo que se aprecia a ver y el espectáculo que hacen aquí, cómo saltan, cómo juegan, saludan a la gente, lo mojan, está demasiado brutal. A las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde es el show de delfines acá, así que tienen que aprovechar y tienen que venir y darse una vuelta. ¿Cuánto le das de 10? 10. 10 de 10. Yo también, de verdad, uno de los mejores shows. Las orcas y los delfines están botados, está súper recomendado. Entramos a uno de los restaurantes por acá, se llama Voyager, algo así. Yo me encontré un pollo asado con papas fritas, una sandía y una limonada con refil. Y gasté $42. La sandía se me hizo bastante cara, $6 un pedacito de sandía, no se me hizo tanto, pero bueno. Refresco $4 y el plato de comida 20 y algo más taxas, salían como 42, así que vamos a probarla, vamos a ver qué tal. No.
Pensé que iba a salir como unos 30 y algo, pero sí, se me hizo bastante caro y no está impresionante. Pero bueno, vamos a ver el sabor, a ver qué tal. Hay un pase de comida que vale $70, 69, 70, algo así, que te incluye cada 90 minutos que puedes comer en ciertos restaurantes seleccionados de aquí del área. Bueno, y después de la comida, casi las 4 de la tarde, lo único que se agradece es el aire acondicionado. La comida estaba regular, pero nada, si ustedes vienen, les recomiendo que se coman una hamburguesa, una pizza, e incluso acaban de abrir un Chick-fil-A acá, hay un Chick-fil-A. En el recorrido nos falta el show de leones marinos y nos faltan 2 montañas rusas que nos vamos a subir, así que ya les vamos a mostrar pendiente. That new director's up there, and you know what? I remember a bunch of facts and statistics, because, well, you know what? I think that's going to impress him. Do you think he's up there? Okay, let's get started with C1, Sea Lions. And on the count of three, I need everybody in the top yell Clyde, okay? Clyde, can you get in frame, please? Back it up, pal. Back it up. Back it up. Right, 1, 2, 3, Clyde! Vamos para la montaña rusa de los pingüinos. Vimos ahorita la atracción y esta es la nueva, se abrió hace menos de un año y nunca me he montado, así que vamos a ver qué tan fuerte es. Se mira interesante, se mira que tiene muchas vueltas, pero no está tan alta. Vamos allá. Creo que este es Burkiki. Yeah. Oh my goodness, qué frío hace aquí. Gorditos. Skipper. Por aquí estamos a punto de subirnos aquí a la montaña rusa de los pingüinos. Y ya les voy a contar qué tal, a ver qué tal la experiencia. Se mira muy buena. Está nueva. Esta tiene menos de un año. Y hoy nos encontramos con 15 minutos de espera, así que no hay tanta espera. Así que vamos a aprovechar. Venir un día de semana es lo mejor que ustedes pueden hacer. Hoy es martes y vean, completamente vacío. Venimos a Atlantis, yo aquí he hecho fila hasta de 2 horas para poderme montar esta atracción y hoy completamente vacío. Más que creo que podamos esperar serían unos 5 minutos en podernos subir. Miren, completamente vacío. Hoy es SeaWorld, vamos. Salimos de Atlantis. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero salimos empapados. Y
Esta es la caída más grande y no es donde nos mojamos, sino que nos mojamos. Específicamente la caída no fue en esa, fue en la caída pequeña. Ese está súper brutal. Yo solo me agarré y cerré los ojos así por abajo. Y estaba, verdad que está bien buena. Esta es una de las imperdibles. Y como siempre, el Atlantis para mí es de mis favoritas. Pero se me había olvidado que la caída era tan rápida. Ya hace como 2 años que no veníamos a SeaWorld. Y yo siempre que voy justo para arriba, esa vaina tiembla, aquí a la derecha. Esa vaina tiembla muchísimo. Justo por arriba de nosotros, bueno, por abajo estamos pasando de Manta. Aquí está la montaña rusa esta de Manta. Te ponen como de cabeza, no sé, te ponen boca abajo. Yes, hablando, yes. Sorry, a little English, pero English is back, pero. Vea, mire, por acá pasa, por aquí pasa, por aquí pasa, por aquí pasa, por acá. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Casi son las 6 de la tarde, hoy cierra a las 7, nos queda 1 hora y vamos a aprovecharlo en el acuario. Nos compramos un helado, ¿qué precio tiene el helado? $9, un helado relativamente pequeño, que McDonald's te hubiese costado $3. El McFlurry te hubiese costado $3, pero hoy estás en SeaWorld, vale $9. Chacho, vamos para allá. Bueno, y acá te ponen la mordida de un tiburón. ¿Sabían ustedes que mueren más personas por los mosquitos que por el ataque de un tiburón? Sí, mueren más personas por mordidas de perro, por ataques de perro, que realmente por ataques de un tiburón. Es más, nosotros los humanos no somos comida para ellos. Bueno, no estamos en la lista. Aunque si te muerde, chacho. Esta es la mejor área de tiburones. Miren, hablando de tiburones, el primero, ¡ay! Ahí va uno. Un tiburón martillo. ¡Wow! Miren esto. Miren esto. ¡Wow! Allá va un tiburón sierra. Miren ese. Vamos a pasar al lado de él. Miren. Miren la trompa, cómo la tiene. Parece una sierra. Vamos a pasar. Hoy sí, papá. Miren eso. Miren eso. Miren ese pescadito con tajadas. Un rice and bean. Y un repollito rojo. Caramba, ¿qué más quieren? Oh my God! Wow! Miren ese otro. ¡Dory! Ese es Dory. Allá va Dory. Ya se le olvidó. Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasé por aquí hace un instante. Mira esa manta. ¡Wow! ¡Qué lindo! Un tiburón allá. Ahí está la manta ahí arriba. Ya. Yo no la veo muy bien. Desde acá no. Ahí arriba ya está. Tiburones, hay tiburones, mantarrayas. ¡Ay! Un coche. Tiburón, un tiburón martillo. ¡Wow! Hay un tiburón ahí acostado, mira. Allá ven el suelo, allá abajo. No sé si lo ven.
Bueno, este es un pequeño acuario que hay de mantarrayas en esta zona, que tienen que venir a relajarse, a agarrar aire acondicionado. Y bueno, se viene en familia, de verdad está chévere para venir a disfrutarlo con los niños. Está chévere, está chévere. Miren ese tiburón, vamos allá donde está ella. Vamos a ver cómo come. Mira, eso parece un tigre, ¿ves? Con rayas, mira. ¡Wow! ¡Qué gran mantarraya esa! Yo no sé si la alcanzan a ver en la cámara, pero está grandísima esa. Súper grande. Miren cómo les tiran comida. Creo que no tienen hambre porque si tuviesen hambre hubieran llegado rapidito, pero no. Hay leopardo, hay rayas leopardo. Guay. ¿Qué es? Tiburón blanco. Tiburón blanco dicen que hay. Miren, ve. ¡Wow! Nunca he visto un tiburón así tan de cerca. Estos pescados comen mejor que nosotros. Y todos los días están en el parque. Me duele la rodilla. Y me duele el codo. Ya no quiero caminar. Estoy muy cansado. Bueno, y si estás sufriendo de calor, aquí hay unos rociadores de agua. Por allá también hay unos rociadores que te vienen, pues, básicamente a refrescar un poco, ¿no? Bueno, y si ya casi se van a ir del parque y se quieren mojar un rato, esta es la mejor opción. Ahí viene. ¡Cuidado! ¡Wow! Y sales por ella. Por ella. Bueno, ya me monté aquí en la llanta, vea. Me tocó ir solo. Nunca me había tocado solo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Estoy bien amarrado, estoy bien agarrado. ¡No! De verdad. Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta atracción es de las mejores. Bueno, para mí, la mejor, me encantó. Me subí solo, me subí 2 veces y salí empapado. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero salimos empapadísimos. Y las personas que venían delante de mí venían completamente empapados. Lo bueno es que hay unas máquinas que te pueden secar. Tú solo pagas $1 o $2 y te secan completamente. Bueno, mi gente, nosotros así cerramos este video desde SeaWorld. La pasamos brutal, fuimos a los shows, fuimos a algunas atracciones. Está súper recomendado. Así que les quiero invitar para que puedan suscribirse a nuestro canal. Estamos como Joseph Mejía HN. Suscríbanse al canal de YouTube y síganos en todas las redes sociales. Quiero contarles que van a encontrar a través de la página web diferente merch, van a encontrar entradas e información para que ustedes puedan ir al parque que ustedes desean a través de josephlimedia.net. Así que mi gente, nosotros nos despedimos, nos encontramos en la siguiente aventura por ahí, desde acá, desde Orlando, desde SeaWorld.